Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y en varios organismos del Estado, pues muchas veces. Hoy nos está acompañando como coordinador de la ONG, del programa de explotación, de la prevención de explotación sexual de niños y adolescentes por intermedio de las redes, y esto pertenece a la ONG que es Desarrollo Capital Humano, Social y Alternativo. Y asimismo tengo a la psicóloga por primera vez aquí presente con nosotros, Ana Ladera Limaya. Ana Ladera es coordinadora del proyecto también de lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, pero en el sector turismo. Y tenemos muchas cosas de que conversar con ellos, así que yo creo que la política la dejamos ahora de lado. Lo que nos interesa son políticas en prevención para niños, niñas y adolescentes. Cuéntanos un poquito, bienvenidos nuevamente. Hola Javier, hola Ana. Hola. Hola Rosana, muchas gracias por esta oportunidad de compartir contigo esta. Este es un programa dedicado en su mayoría a niños, niñas y adolescentes. Cuéntanos un poquito cómo está tu proyecto, en qué estás trabajando ahora, Javier. Bueno, ya he tenido la suerte de poder acompañarte en otros programas anteriormente y donde he referido, ¿no?, que nuestro accionar en el caso del proyecto que yo coordino dentro de Capital Humano Social Alternativo, CHS, está referido a la lucha contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en línea, ¿no? Hemos visto el día domingo, salió en el programa Panorama, por ejemplo, que capturaron a un sujeto que estaba traficando, vendiendo imágenes de video de páginas pornográficas de pornografía, lo conocido como pornografía infantil, que en realidad es material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, de explotación y abuso sexual. Y también él mismo difundía videos que él mismo se había grabado, ¿no? Y fue capturado. Lamentablemente, y para que veas lo que ocurre también con esta legislación, es que este señor fue puesto en libertad después porque se encontró, la juez determinó que tenía arraigo laboral y por lo tanto solamente ha quedado con prisión preventiva, ¿no? Entonces, esto muestra, es un botón de muestra de lo que ocurre con estos problemas y que se tiene que denunciar y donde tenemos que afinar bastante lo que es la legislación, y en ese camino estamos, desde CHS, ¿no? Apostando por un cambio en las normas que permita que se puedan tener sanciones claras e inmediatas, drásticas e inmediatas, ¿no? Claro, esto por un lado. Ajá. Sí, y por otro, sí. También una cosita, antes que se me vaya de la cabeza, Javiercito, disculpa si te corto, y es que hace dos semanas más aproximadamente, hubo una entrevista muy interesante en un canal, no recuerdo si fue RPP o, bueno, un canal, ¿no? Un noticiero de un canal, y llamaron de una parte a una psicóloga y de otra parte a un miembro de la Policía Nacional. Y ustedes que son precisamente tratando de este tema, y ustedes que son los especialistas, los que están en un proyecto que tiene que socializar y decirle a las madres de familia que sí pueden cuidar a sus hijos y que sí hay explotación sexual por las redes, que se inicia con las redes, no los llamaron a ustedes. ¿Cómo puedes explicarnos eso, Javier? ¿Qué falta? Yo sí recuerdo y te agradezco justamente, Rosana, porque fuiste tú quien me llamó inmediatamente para decirme, mira, están hablando sobre el tema que están trabajando, y solamente pude agarrar la última parte de la entrevista, ¿no? Pero me quedó la preocupación grande porque la psicóloga del Ministerio de Salud y era un capitán de la policía de la Divindad, de la Dirección de Delitos de Alta Tecnología, ¿no?, de la Policía Nacional. Entonces, los dos estaban discutiendo sobre los peligros de las redes sociales, del Internet, en este tiempo de confinamiento, y cómo los niños pueden tener fácil acceso a distintas páginas en donde pueden ser captados, involucrados por las imágenes y caer en los riesgos del Internet a través de la explotación sexual. Entonces, inmediatamente yo traté de comunicarme con ellos, no fue posible, pero conseguí un WhatsApp y pude enviarles información, porque faltaba una parte que viene a ser cómo prevenimos, cómo detenemos, ¿no? Porque ya hay herramientas,
gracias a ti hemos podido también difundir, que es, por ejemplo, el aplicativo Redes Seguras, ¿no? Que se puede aplicar al WhatsApp, al Facebook, al YouTube y también al Instagram, ¿no? Para poder controlar y para que los padres de familia sepan qué es lo que pueden hacer. Pero también la existencia de los filtros parentales, que muchas veces cuando se compra un servicio de telefonía, algunas empresas cuentan con un contrato que establece que ellos pueden colocar esos filtros. Lo que pasa es que nadie lee todo el contrato, simplemente firma, ya compra el teléfono, el celular, lo que sea, y no marca la cuadrícula en donde dice que quiere que le instalen los filtros parentales, ¿no? Entonces muchos padres de familia se preguntarán, ¿y yo qué puedo hacer para controlar, para evitar que mi hijo o mi hija sea invadido de estas cosas? Y existen mecanismos. Y allí al costado de esta página, de esta emisora radial, tenían la publicidad del Aprende en Casa, del Ministerio de Educación. Y allí con la alianza que tenemos con Telefónica Movistar, se ha logrado colgar en la plataforma del Aprendo en Casa el curso Alto al Ciberacoso, que es un curso elaborado por Telefónica Movistar junto con TCHS Alternativo, donde precisamente no previene de estas formas de posible explotación a través de las redes sociales. Y ese mismo curso está colgado en la plataforma del CICB, del Ministerio de Educación, y también el Grupo Romero lo ha hecho suyo y lo ha colgado en su página web. Entonces tenemos, además de la página web de nosotros, de CHS Alternativa, al cual se puede acceder al curso y tener allí herramientas para la prevención, que son tan importantes, ¿no? Y para saber qué hacer, dónde denunciar. Era fundamental porque faltaba eso, o sea, decía, sí, existe claro. Este delito, estas son las modalidades, le decía todo, pero no le decía al padre de familia, oye, tú puedes evitar que un extraño y un mayor de edad entre al celular de tu hijo, entre a la computadora de tu hijo, ¿no? Y me pareció súper importante de que ustedes estuvieran presentes en eso y que socialicemos un poco más el tema, ¿no es cierto? Igual, Ana, estamos socializando un montón de temas, especialmente los ambulantes. Los ambulantes los socializamos todo el día, creo que ya los conocemos hasta de nombre. Conocemos sus paraderos, Caja de Agua, Gamarra, el paradero del Porvenir, todo lo conocemos. Pero no estamos conociendo, oigan, hay programas que van a evitar que sus niños sean violentados sexualmente. O sea, eso no lo estamos haciendo y eso no me parece correcto, la verdad. Verdaderamente. Eso es cierto. Anita, tú, disculpa que te diga Anita, me encanta decir Anita todas las sanas. Tú estás en un tema súper importante también, uno de los más importantes en el país porque nosotros tenemos un alto ingreso por el sector turismo, ¿no? Y se habla mucho también del turismo sexual, ¿verdad? Y nosotros somos un país con mucho problema por esa naturaleza. Yo sabía que en Cusco había turismo sexual, tuve la oportunidad, no me acuerdo si lo entrevisté o conversé, tú sabes, yo trabajo en infancia cerca de 30 años y un grupo de personas, así como nosotros, siempre estamos pendientes de lo que pasa con los niños que son nuestros futuros, ¿cierto? Entonces, y había grupos, hasta tenían un guía turístico que les conseguía niñas. Después las sacaban de sus casas, ¿no? Niñas vírgenes. Fíjense qué cosa tan aberrante. Las sacan de sus casitas y las regresaban al día siguiente cuando este animal ya la había explotado sexualmente, ¿no? La regresaba a su casa al día siguiente y le daba la plata a una comunidad campesina, al padre o a la madre. ¿Cómo puedes hablarnos? Hay mucha gente que no sabe que este dolor humano existe, que tenemos que visibilizarlo, ¿no es cierto? Tú nos puedes decir cómo está, qué es la explotación sexual infantil en el sector turismo. Quizás nos puedes explicar un poquito más el tema. Bien, buenas noches y agradecerte por la invitación y el espacio. Si bien es cierto que tanto la explotación sexual en el ámbito del turismo y los viajes es otra forma de cómo se explota, sobre todo a niños, niñas y adolescentes, al igual que en las redes sociales, al igual que la trata de personas y otras formas de violencia que afectan a la niñez y que de alguna manera esto
repercute en su desarrollo y repercute en su futuro, y que muchas veces no lo vemos o no somos conscientes de eso. El proyecto, como justo lo mencionaba Javier, en el que yo me encuentro coordinando, es un proyecto que justamente plantea una serie de estrategias para poder hacer que se prevenga esta situación de explotación en este ámbito, ¿no? Hoy en día somos conscientes todos que a raíz de la pandemia que estamos viviendo y esta situación de emergencia sanitaria, uno de los más grandes sectores golpeados, así como muchos otros obviamente, es el sector turismo. Y quizá el que traía una serie de ingresos a nuestro país, no solamente en los establecimientos grandes, formales, sino también teníamos todo el turismo rural, el comunitario, el que ayudaba a que las pequeñas familias puedan desde ahí generar una serie de ingresos para su hogar. Entonces, todo esto se ha visto afectado y creemos que obviamente va a ser uno de los sectores que demore un poco más de tiempo en poder, de alguna manera, salir adelante. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que en este sector tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir apostando justamente por prevenir lo que tú mencionabas, que es evitar que muchas niñas, niños, adolescentes sean utilizados como objetos para la explotación sexual. Que el turismo se utilice justamente como un objetivo que no sea para conocer un lugar, para conocer su cultura, su historia, sus costumbres, etcétera, sino justamente un punto de destino para la explotación de niños, niñas y adolescentes. Y eso es lo que se está dando. Así como tú mencionas, hay mucha de esta situación que se da, se utilizan las redes sociales justamente para promocionar estos espacios. Dime, ¿cuáles son los actores que participan en el turismo sexual, bueno, con fines de explotación sexual? Bueno, tenemos al explotador en sí, que puede estar bajo la figura de un proxeneta, de un rufián, que es el que facilita, promueve toda esta situación, y la persona, el cliente del niño, niña, adolescente que está en la nueva legislación, reconocido como el que vulnera el derecho del niño. Sin embargo, también tenemos a todos los actores que podrían estar alrededor, que son personas que no consideran que esta situación puede afectar y puede repercutir en la vida de un niño, y podemos verlo en el sector turismo y en el sector de turismo y los viajes. Los podemos tener desde la persona que en el aeropuerto te espera con un taxi, hasta la persona que en el hotel lo tenemos como un recepcionista o lo tenemos como un trabajador dentro, que puede facilitar o promover esta situación, ¿no? Dime, ¿y qué acciones se están tomando así, digamos, hay coordinación entre, porque la explotación sexual por medio del turismo también, creo yo, que tiene una ligación y muy cercana con el acoso sexual en redes, porque primero, muchas veces conoces desde el extranjero al niño, niña o adolescente, lo conoces y después te vienes a hacer tu turismo y aquí puedes llevártelo, puedes hacer lo que quieras, lo que piensas que puedes hacer con el niño, ¿no? Ahora, ¿y qué acciones crees tú que se deben de tomar, digamos, por parte de la sociedad, más que de la sociedad civil, por las autoridades? ¿Qué está faltando? ¿Qué pasa con los hoteles? Cuéntanos un poquito, porque el hotel que recibe a un niño, a un adolescente, también tiene culpabilidad, no es que sea, ¿no? ¿Estamos trabajando con los hoteles nosotros? ¿Están ustedes trabajando con los hoteles? Cuéntanos un poquito. Bueno, el proyecto justamente que estamos cerrando su segunda fase y aperturando una tercera fase de intervención, que es en este sector específicamente, le ha dado mucha fuerza al trabajo, primero con la empresa privada ligada al sector turístico. Trabajamos con restaurantes, con agencias de viaje y con los hoteles, hospedajes, todos los que son formales y están registrados, ya sean en la DIRCETUR o en el MINCETUR. Nosotros trabajamos en el marco de un convenio con el MINCETUR y conjuntamente con ellos lo que hacemos son acciones de sensibilización que van desde darles información, actualizarles sobre la normativa que de alguna manera ellos tienen que conocer, porque tienen que saber hasta dónde la responsabilidad va a recaer sobre ellos si son facilitadores de esta situación,
Y paralelamente trabajamos con otros sectores vinculados como el sector de transporte o el sector del Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Interior, los diferentes espacios del Estado que permitan y que de alguna manera ayuden a contrarrestar esta situación. Y asimismo, como se ven a nivel de ministerios, también trabajamos con los gobiernos locales y regionales. Con los gobiernos regionales, a través de las dirceturas, hacemos un trabajo de incidencia, hacemos un trabajo de sensibilización, de capacitación, de promover la firma del código de conducta, de ética, justamente para prevenir esta situación y que hace asumir a estos operadores turísticos la responsabilidad de sus acciones si facilitan esta situación de explotación a niños, ¿no? Asimismo, con los gobiernos locales, trabajamos y apoyamos y damos asistencia técnica para justamente promover ordenanzas municipales que ayuden a contrarrestar esta situación, que ayuden a prevenir y que ayuden a proteger a los niños, niñas y adolescentes de esta situación. Justamente con la Municipalidad de Miraflores ya hemos trabajado una ordenanza que la situación actual sí, la ha dejado por la calle de las pizzas, ¿no? Sí, mira, está un poco detenida, pero la vamos a retomar una vez que todas estas acciones ya se puedan retomar, porque ahorita la prioridad obviamente es el tema sanitario, pero una vez que baje esta situación y ya todo se empieza a controlar en nuestro país, retomaremos esta ordenanza porque ya está en manos de la municipalidad para su aprobación, ¿no? Entonces, y con ello creo que hemos tenido también, no nos hemos preocupado por qué está pasando en el patio trasero de la casa, por Dios, el violador está en la casa también, el primo, el hermano, el tío, no sé, ¿me entiendes? Y lo que pasa con las redes sociales, o sea, los violadores también están metidos en la computadora todo el tiempo. No nos hemos preocupado por esas cosas en realidad. Hay una pregunta para ti de Luciana Tirado, Javier, no sé si la podría contestar, pero claro. La pongo ahí. Sí. Sí. Le doy lectura. Dice, en una noticia del Comercio, salió que durante la cuarentena la subárea de la Divindad dedicada a la pornografía infantil había dejado de hacer patrullaje virtual. ¿A qué se debió esto y por qué no estuvieron más activos en perseguir la pornografía infantil? Y sí sabían que a nivel internacional había un incremento en el consumo y difusión de la pornografía infantil. Mire, sí, le contesto, Luciana, y efectivamente hay una información que tenemos de la Divindad que hasta la fecha aproximadamente 38 personas habrían sido detenidas en lo que va desde enero hasta la fecha actual. En el periodo de la cuarentena ha habido un número importante de personas que han sido detenidas específicamente por esta modalidad de la utilización de material de masa, ¿no? De material de abuso y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, o mal llamado pornografía infantil. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que el número de policías que estaban asignados, efectivos, asignados a la Divindad, que era un número de aproximadamente 20 para, digamos, tener una cobertura a nivel nacional, fue siendo retirado para poder realizar patrullaje en las calles, ¿no? Pues en el tema de la emergencia, digamos, fueron retirados y encima que ya era un número pequeño, digamos, para tener una cobertura a nivel nacional, fueron siendo retirados para poder hacer patrullaje en las calles o asignados a otras dependencias, ¿no? Entonces, allí perdiendo un equipo especial y capacitado y entrenado para poder realizar este patrullaje cibernético que es tan importante, ¿no? No quiere decir que se ha dejado de realizar, se continúa realizando de tal manera que han podido realizar estas capturas, pero hay que entender que son trabajos que vienen realizando no de un día, de una semana, a veces son años que están realizando ese patrullaje virtual con los IPs de lo que estarían utilizando, digamos, estas páginas, ¿no? Para lucrar con ellas y realizar estas agresiones, ¿no? Entonces, allí es importante que se fortalezca el equipo. Esperemos que ahora pueda restituirse el equipo que venía trabajando, los mismos especialistas
porque también dentro de la Policía Nacional hay rotaciones. Cada cierto tiempo, cada 3 años los van rotando. Entonces no se le puede rotar a un personal que está entrenado para realizar esa labor, ¿no? Entonces, ahí es tan definida, ¿no? Tan, digamos, una subespecialización dentro de la especialización en redes. Que no, y que es muy importante para el trabajo articulado entre los sectores, ¿no? Entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, ¿no? Para poder trabajar toda la parte probatoria, que es tan importante. ¿Cuántas páginas porno se calcula, de pornografía infantil se calcula que hay actualmente? Mira, el número es impresionante, pero en algún momento escuché una cifra porque van variando de cerca de 80.000 páginas que eran visitadas, ¿no? Y que eran utilizadas por estas personas, ¿no? Y el número de detenciones, que han sido 38, es bastante elevado, ¿no? Solamente en la modalidad de lo que es la pornografía infantil, ¿no? Claro, en toda la cuarentena, O sea, estamos hablando de febrero hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha. La cuarentena ha sido terrible para muchos sectores. Sí. Se hablaba de más de 580 de esas mujeres desaparecidas, de las cuales 387 eran niños y adolescentes al mes de mayo. En solamente un mes, 11, 9. El número. Las llamadas telefónicas también de la línea 100 del Ministerio de la Mujer son también altísimas, ¿no? Ya pasan de las 30.000 o 40.000 llamadas, ¿no? Solamente en mayo teníamos 27.997 llamadas, y eso fue al 18 de mayo que se dio esta noticia, ¿no? Entonces era un número bastante grande, y de esas un gran número eran llamadas realizadas por niñas, niños o adolescentes, donde denunciaban vejaciones, ¿no? Maltratos o violencia contra su madre o contra sus hermanitos o hermanitas, ¿no? Qué terrible tener que vivir estas situaciones, y creo que lo importante es que todos nos sensibilicemos, que lo que pasa en la casa del vecino es como si pasara en la tuya, ¿no? Tenemos que enseñarle a las personas a ser empáticos, a sentir el dolor de un niño, ¿no es cierto? A acogerlo, a abrazarlo, a poder protegerlo, a dar la protección que el niño necesita cuando el padre y la madre no estén en capacidad emocional, no estén en capacidad de hacerlo. Pues ábrele la puerta de tu casa y mételo en tu casa y protégelo, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender todos y cada uno de los ciudadanos este tipo de cosas, que sí se aprende, por ejemplo, en Alemania. En Alemania sí la gente está pendiente de lo que pasa con los niños, ¿no? Yo creo que... Yo lo que quería comentarte también, que hemos estado trabajando con algunos hoteles también en la prevención de manera integral, ¿no? De todas las distintas formas de explotación humana, ¿no? Entonces hemos tenido ocasión de coincidir con Ana Ladera y con otra responsable de otro proyecto de CHS, en donde hemos capacitado a todo el personal del hotel, por ejemplo, desde el MET o el cocinero, hasta el portero, hasta la gerencia general del hotel, ¿no? Con todo este sistema y en una capacitación de un día completo. ¿Por qué? Porque en los hoteles, precisamente por el tema de turismo, pero también porque hay máquinas, hay computadoras que se ponen a disposición de los visitantes, y los visitantes también acceden a páginas que podrían ser también de pornografía infantil. Entonces, para que ellos puedan detectar, realizar las denuncias y en todo caso saber cómo actuar, porque no se pueden difundir las imágenes, ¿no? O sea, si alguien recibe en un celular una imagen, no puede enviarla a nadie porque ya está cometiendo un delito. Es decir, aun cuando quiera denunciar, tampoco la puede enviar. Lo ideal es tomar un pantallazo y guardarlo y comunicarlo a la policía, o en todo caso enviar el link o algo así, para que la policía, la divinidad, pueda realizar la intervención. Qué bueno. ¿Perdón? Dime, hay puntos, sí, solo denunciar, no abrirlo, no entrar en el juego de la pornografía. No, tienes que denunciarlo, porque a veces uno está haciendo y en la pantalla se está saliendo una cosa así violenta, qué terrible, y algunos apretan y la ven. Ya eso es un delito, me parece. Así es. Y lo otro también, que los hoteles, digamos, puedan contar con políticas de salvaguarda. Es decir,
salvaguarda de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, las medidas de prevención van desde que llega un niño o niña, tiene que ir acompañado de su padre o su madre. O si va acompañado de un adulto, tiene que demostrarse el vínculo familiar. Y si es que no existen los documentos que prueben eso, el hotel no debe admitir, ¿no? El hospedaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezando por allí. Entonces, hay hoteles que sí cumplen esos estándares y con ellos hemos venido trabajando, ¿no? Tan es así que en febrero tuvimos una asamblea nacional del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes, a donde asistió el presidente de la República incluso, ¿no? La ministra de la Mujer, y fue en apoyo al Ministerio de la Mujer que se organizó y se tuvo el máximo de cuidados y se hizo en un hotel que cumplía con esa política de salvaguarda y que había sido debidamente capacitado. ¿Perdón? Fue en marzo, ¿verdad? En febrero, justo antes de la cuarentena. Más o menos, sí, fines de febrero, sí. Sí, sí. Ana, ¿cuáles son los puntos o las provincias que son más expuestas a este tipo de delito o, digamos, de problemática en cuestión de infancia? Aparte de Lima, que es la más grande, Tarapoto, hemos escuchado, el triángulo de Brasil, Perú y Colombia. Sí, la frontera, la triple frontera. Claro, la triple frontera de Colombia, Brasil y Perú, por el norte, colindando con Iquitos, ¿no? Con Loreto. Loreto, lamentablemente, es una de las regiones que estos explotadores fomentan la situación de explotación a las niñas, niños y adolescentes. Otra región es Cusco, es Puno. En realidad, cada una de nuestras regiones del país, en más o menos grado, están siendo promovidas por este sector. No es muy abierta la información, es muy poco los registros que se reciben de denuncias. Sin embargo, no paramos nosotros de seguir trabajando y poniéndole siempre el ojo a este sector para poder lograr con las empresas formales justamente la prevención, ¿no? Y es por eso que nosotros en estos 6 años que se va trabajando esta temática desde este proyecto, lo que hemos hecho es justamente sensibilizarlos para que ellos luego puedan implementar acciones dentro de sus establecimientos, como las que mencionaba Javier, que desde el momento que llegan a la puerta de un hotel y se presentan en la recepción, sepan qué hacer, cómo detectar, a dónde derivar, a quién llamar, cómo no llamar la atención del explotador, etcétera, para poder proteger al niño, niña o adolescente. Entonces, estas acciones de implementación, lo que han hecho muchos hoteles, sobre todo en la región de Iquitos, es poder generar sus propias estrategias. Y eso es lo que es, en este momento, nosotros el día de ayer hemos podido hacer el reconocimiento a 3 hoteles de la región Iquitos, donde ¿Cuáles? Son el Hotel Europa, el Hotel Victoria Regia y el Hotel Amazon Garden Eco Lodge, que está un poco fuera de la ciudad, pero son 3 de los 147 hoteles que nosotros venimos trabajando, pero que han implementado acciones que tienen que ver con la comunidad, con todo el entorno que ayuda justamente en la prevención y en la protección de niños, ¿no? Entonces, nosotros en este marco lo que les hemos es reconocido juntamente con Disertur y el movimiento Vuela Libre, el poder justamente reconocer estas estrategias que ayudan en favor de la protección de la niñez. Entonces, es de esta manera que venimos trabajando con el sector privado. Asimismo, nos han pedido que esto no debería quedar como única vez en esta acción, sino que el siguiente año no solamente lo hagamos con la propia empresa privada, sino también con los gobiernos locales y regionales, porque también hay compromiso de este sector para justamente hacer más allá de lo que la normativa dice. Si bien es cierto, hay leyes, normas, reglamentos que exigen una serie de estrategias o lineamientos para la protección de la niñez, pero muchos de estos sectores también van más allá, en hacer otras acciones que ayuden en favor de la protección, ¿no? Y eso es lo que nosotros buscamos reconocer, que uno no solo debe cumplir con su rol, con su deber, sino también tiene que accionar a partir de la sensibilización y el reconocimiento que uno esté en el rol de proteger a nuestro futuro, a nuestro presente y a nuestro futuro, que son los niños, ¿no? Depende de nosotros.
dime, ¿en qué edad consideran ustedes, la pregunta va para ambos, que los niños son más vulnerables? ¿Qué edad? Te hago esta pregunta porque lamentablemente, y creo que ni siquiera es político decirlo, no es correctamente político decirlo, pero había una moda en niños, ¿sabes? Que las niñitas de 9, 10 años gustaban. Después primero comenzaron a gustar las de 14, 15, 16 añitos. Y así han ido bajando y bajando y bajando hasta que realmente hacen una depravación terrible, porque como que las niñitas de 8, 9 años son las que están más propensas, o los niñitos, perdón, a ser susceptibles de estos actos, digamos, de estos delitos, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿cuál es la edad en la que uno debe de comenzar? Siempre cuidar al hijo, pero ¿cuál es la edad en la que uno debe decir, ojo, esto puede ser esto? ¿Cuál es la edad, más o menos, de iniciación de este tipo de problemas? ¿Cuándo calculan ustedes que puede ser la edad por las cosas que están pasando? Pero allí creo que Anita es la persona clave, porque además Ana integra el CAL de CHS, que es el Centro de Asistencia Legal y Psicosocial de Atención a Víctimas, ¿no? Y entonces ahí ella te puede dar un poco la idea del parámetro para que veas qué es lo que está ocurriendo, ¿no?, con los niños. En realidad, nosotros creo que tenemos que ser conscientes de proteger a los niños desde el momento que nacen. O sea, estamos frente a estos depredadores a cualquier edad. O sea, un niño, una persona menos de 18 años es totalmente vulnerable a esta situación. Entonces, no lo podemos enmarcar en un rango o en una edad específica, sino tenemos que protegerlos desde el y irlos formando, dándoles información clara, real, sobre cómo protegerse, cómo avisar, quién es la persona de confianza, quién puede y no puede tocar parte de tu cuerpo, qué edad deja inclusive la mamá de tocar, porque necesita que el niño solo asuma su propio cuidado, su propia higiene y demás. Y todo eso es un proceso de desarrollo que tenemos que ir construyendo con los niños, niñas, hasta que llegan a la adolescencia, y finalmente a partir de ahí van a tener las herramientas para que si en algún momento alguien intenta hacer algo, sepan a dónde acudir, con quién acudir, con qué persona de confianza. Y la comunicación en el hogar es muy importante. Muchas veces, a veces papá, mamá no se sienten en la capacidad o no tienen los elementos cómo decirle, cómo llegar a los niños, a sus hijos, con la información de cómo es tu cuerpo, cómo lo tienes que cuidar, qué partes, cómo se llama, hablar libremente de la sexualidad y de su desarrollo y de los cambios físicos que va teniendo. Entonces, como me cuesta, como no sé cómo hacerlo, este tema no lo tocamos, pero el problema está que posteriormente, al no tener la información dentro de casa y no la va a tomar muchas veces en la escuela, termina buscándola de los amigos o de las amigas, y la información ahí muchas veces no es del todo real, o es a partir de la experiencia de los amigos y de las amigas. Entonces, eso la pone también a la persona en una situación de vulnerabilidad. Nosotros en el centro de atención tenemos víctimas, obviamente, desde muy pequeñitos, que han sido víctimas de trata por la finalidad de venta de niños, y tenemos adolescentes que pueden estar en una situación de explotación sexual, de trabajo forzoso o de explotación laboral, etcétera. Por eso es que la edad realmente no hay un rango específico. Hay una mayor predisposición de repente adolescentes de los 12, 13 años, pero no es que también descuidamos a los más pequeños, ¿no? O sea, igual hay que estar alerta. No formulé bien la pregunta. Mi pregunta estaba relacionada al turismo sexual. O sea, ¿en qué edad, más o menos, qué rango de edades son las que se los llevan a los niños a los hoteles, los que vienen los turistas realmente a hacer el turismo sexual, que sí hay? Es un problema que ya ingresó al país. ¿En qué rangos de edad? Me refería a ese tipo, porque lógicamente, con cuidado con los niños tenemos que tenerlos desde todas las edades, eso es innegable. En el tema del turismo sexual es a partir de los 12 años donde hay mayor búsqueda de estos explotadores por de las niñas, niños y adolescentes entre los 12 hasta antes de los 18 años, porque hay una serie de mitos relacionados también a esta edad, ¿no? Es que el turista o la persona que va a explotar a un menor de edad, lo que dice es, bueno,
probablemente lo que tú mencionabas, no ha tenido antes relaciones sexuales, entonces eso no la va a exponer a otras situaciones de alguna infección o de otro problema de salud. Entonces, como no debe haber tenido, entonces para mí hay menos riesgo. Lo otro está relacionado también a que es más manipulable, uno puede convencerla fácilmente, entonces de toda esa situación se van aprovechando. Y también a eso se suman muchos factores previos de vulnerabilidad que están relacionados a temas de violencia o de abuso sexual, o sea, otras situaciones que conllevan luego a esta situación, ¿no? Entonces, más o menos a partir de los 12, 13 años es que van buscando el poder venir a nuestro país justamente para poder explotar a niños, niñas de estas edades, ¿no? También que de repente se ha mencionado ya hace unos 4 años más o menos, que es el caso de la bestia. Esta persona, por ejemplo, lo que hacía era, desde muy niños, empezó con un tema de pornografía de niños, en otros casos a estos niños los vendía a través de las redes sociales para que turistas puedan venir y puedan explotar a estos niños a partir de los 7, 8 años. O sea, realmente es indistinta también la edad en la que se da, ¿no? Dime, ¿cómo se puede identificar a un niño, a una niña, niño, adolescente si está pasando por un problema de esta naturaleza? Si está siendo acosado, por ejemplo, Javier, o si está siendo, digamos, tentado, ¿no? Para entrar en estas redes de tráfico. ¿Cómo identificamos? ¿Cómo bueno, en el caso de lo que son las redes, el internet, digamos, la explotación en línea, no es complicado, y allí es complicado, mejor dicho, porque depende de la confianza que los padres le den al niño o niña para que pueda comunicar lo que pueda estar ocurriendo, ¿no? Y evitar cualquier situación complicada después, y por eso yo he explicado que lo bueno sería poder usar los aplicativos, el aplicativo Redes Seguras, ¿no? Que es gratuito para los teléfonos. Y también revisar los materiales que tenemos y los números de ayuda para poder realizar las denuncias, que es la línea 100 y el teléfono de la divindad, ¿es cierto? Pero allí creo que el tema de los perfiles psicológicos lo podría explicar más Ana, porque, digamos, ahí tiene que ver mucho con el perfil de cómo es que el niño va a exteriorizar ese tipo de situaciones, ¿no? Y allí lo que quería decirte es que en el caso de la explotación en línea, se da con niños menores, o sea, hay desde 9 años para arriba, ¿no? Menores a 9 años es un poco difícil en tanto algunas redes prohíben, ¿no? Que puedan, digamos, utilizar estas redes como el Facebook, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, se ven casos de madres o padres que autorizan a sus niños a que entren y colocan una identidad falsa, con lo cual ya de por sí están generando un problema en la formación de ese niño o niña, ¿no es cierto? Porque colocan como que si tuviera una edad mayor y ya allí es, digamos, al niño o a la niña le están dando a entender que eso es posible, ¿no? Y puede colocarlo después en una situación muy peligrosa, ¿no? Entonces hay que evitar ese tipo de situaciones y señalar que eso no es bueno. Para comenzar, porque hay un mensaje distorsionado que se está enviando al niño, a la niña, ¿no? A la niña, que eso Ana lo puede explicar. Pero eso se da, y hay muchos niños o niñas que tienen cuentas en el Facebook y aparecen como que si tuvieran una edad mayor, y no es así. Hay otros que sí, que tienen el acompañamiento de un padre o madre que controla, digamos, y hace la vez del filtro parental, digamos, ¿no? Pero si no tiene ese acompañamiento, es mejor evitar eso, ¿no? Y alargar el tiempo para que puedan usar las redes. Y en el caso que las usen, tienen ahí ese aplicativo Redes Seguras, ¿no? Pero creo que Anita podría explicar más cuál es el perfil más psicológico de la víctima en estos casos. Cuéntanos. O sea, se da un cambio, ¿no? O sea, de lo que vemos una persona y conocemos cuál es su conducta, su comportamiento habitual,
este va a cambiar y va a ser este cambio poco a poco, ¿no? Entonces vamos a ver lo que se empieza a aislar, ya no conversa con los demás, para hablar por teléfono se va a otro espacio, borra, elimina mensajes, bloquea el celular para que así los adultos no tengan acceso y no sepan realmente qué están viendo o con quién se están comunicando. Entonces, se va dando una serie de alertas en su conducta que uno las va a observar como tutor responsable, que puede ser papá, mamá o un adulto responsable que está al cuidado del niño, la niña o el adolescente, ¿no? Toda esta situación de explotación sexual repercute en tres formas de afectación a la persona. Desde el aspecto psicológico, porque esto va a dejar realmente secuelas que a futuro le va a ser difícil poder superar. No es fácil poder nuevamente valorizarte y valorar tu cuerpo, reconocerte como un ser humano que puede y que con aspiraciones, con metas, con sueños, porque va a cambiar una serie de situaciones alrededor. Más aún si hablamos de la explotación a través de las redes sociales, son tus imágenes, eres tú que estás en las redes, que los puedes retirar de un espacio, pero van a quedar muchas a lo largo del tiempo. Entonces, es una forma de revictimización constante al cual va a estar sujeta la persona, ¿no? Y así como psicológicamente se da este tipo de afectación, tenemos a nivel físico, porque si se concreta una situación de explotación sexual, podemos estar expuestos a las infecciones de transmisión sexual y entre ellas hasta el VIH y SIDA. Podemos estar expuestas ahora con esta situación que estamos viviendo de una pandemia y se habla que por lo menos 2 años a más vamos a estar viviendo en el riesgo de este virus, y podría estar vinculada a esta misma situación y así a otras que físicamente pueden dejar secuelas, pueden dejar algún cambio en el cuerpo que luego es más difícil de poder tratar o curar. Y a nivel social, porque ya también tu entorno te va a mirar diferente. No es fácil que uno se reintegre o se reinserte nuevamente a un espacio, sea la escuela, un espacio social, porque mucha gente podría entender y aceptar y nuevamente integrarte al espacio. Sin embargo, también hay muchas personas que les va a costar y lo que van a preferir es alejar a sus hijos o alejar a sus amigos o familiares, porque siempre hay el hecho, ¿habrá estado ahí porque de verdad le engañaron o habrá estado en esta situación porque de verdad lo quiso? Entonces, romper todos esos esquemas, romper estos pensamientos de los otros y del entorno social es muy difícil. Entonces, todavía como sociedad no estamos preparados para entender que un niño, una niña y adolescente no es que elige ser víctima, no es que busca una situación de explotación, sino al contrario, son estos explotadores que se aprovechan de su situación para poder ponerlo en esta situación de violencia, ¿no? Y una violencia extrema que, como les mencionaba, si hablamos a nivel de redes, son cosas que van a quedar a lo largo del tiempo y es muy difícil poderlo retirar del total del entorno virtual, que es más complejo de lo que uno se imagina, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo creo que, si bien es cierto, la convención, que es la omnicomprensiva, la norma de las normas, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, si bien es cierto, hemos logrado nosotros que se haya insertado y se haya adecuado a todas las instituciones, a todos los códigos, a todo, que realmente se ha adecuado. Lo que no hemos logrado, y creo que en eso ha faltado muchísimo, de apoyo o digamos conocimiento o socialización del tema en la población civil, ¿no? No hemos socializado todavía que el niño no es un objeto de protección por parte del que lo tiene. Consecuentemente, si el objeto es mío de mí, no hemos socializado de que el niño es un sujeto pleno de derechos y que es un adulto en chiquito y que tiene los mismos derechos que un adulto. No, todavía no le ha llegado eso al grueso de la población. Yo creo que este espacio, como todos los espacios que nosotros tenemos en nuestra vida, deben servir para seguir promocionando el tema de los derechos de los niños, ¿no? El derecho a comunicar, el derecho a decir lo que siente, a elegir, ¿no? El derecho que tiene un niño a ser tratado como una persona humana,
y no como un objeto de protección todavía no está en el ideario de la persona común, de las personas de las comunidades campesinas, ¿no? Todavía, y creo que en eso es que hay que darles más espacios, ¿no? Cuéntame, estábamos hablando antes de lo que había pasado durante esta cuarentena. Han sucedido muchísimos casos de explotación, muchísimos casos de violencia. Hemos hablado. ¿Tú qué crees qué acciones están tomando o han tomado ustedes en específico con, por ejemplo, alguna coordinación con el MI, con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? ¿Qué cosas han hecho en esta cuarentena? ¿Qué vienes haciendo con más fuerza, Javier? Cuéntame. Bueno, en todo este tiempo, pese a que estamos en la cuarentena, el trabajo no se ha paralizado, al contrario, ¿no? Y como comentábamos con Ana, hasta se aprovecha mejor el tiempo ahora, porque entramos de una reunión, pasamos a otra, todo por Zoom, entonces todo el traslado, el transporte, se alivia, ¿no? Porque podemos ir de una reunión con un ministerio que está en el centro de Lima, pasar a otro lugar que está en algún otro, en Cusco, en Iquitos o en Madre de Dios, por ejemplo, y a la vez poder participar de esas acciones de capacitación, etcétera. Nuestro trabajo ha continuado y hemos continuado realizando capacitaciones vía Zoom, ¿no? A operadores de justicia. Hemos tenido capacitaciones con las fiscales especializadas en trata, por ejemplo, ¿no? En todo lo que son los peligros del Internet, con 2 personas, 2 agentes de expertos que conocen del tema, que han explicado todo lo que es la dark web, la deep web, en fin, todos los mecanismos perversos que existen, las páginas que son visitadas y todo lo que se puede y debe realizarse para poder luchar contra estos delitos, ¿no? Por otro lado, también en el plano de la incidencia, también hemos estado apoyando una iniciativa legislativa que pretende mejorar de mejor manera las sanciones a los delitos contra la trata de personas y todos los delitos de explotación humana, ¿no? De tal manera que sean más efectivas las penas a aplicar. Y por otro lado, Creo que hay un poco de interferencia. ¿Tú me sientes, Sí, está reconectando. Está reconectándose, ¿no? Ya, cuéntame, ¿ustedes qué acciones están tomando hasta que se reconecte nuestro querido Javier? Cuéntanos. Bueno, igual hemos tenido que adecuar las acciones a esta nueva situación. Se mantiene el trabajo permanente con la empresa privada, culminando algunas acciones que ya se venían trabajando desde el año pasado en el marco de la sensibilización y de la implementación del Código de Conducta. El MINCETUR, a través de la Ley 3082, lo que hace es implementar el Código de Conducta justamente para poder prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el ámbito del turismo y los viajes. Y esta, a su vez, tiene reglamentos que ya han sido aprobados tanto para el sector de restaurantes como para las agencias de viaje, y estamos a espera de que se reglamente esta misma ley en el marco del Código de Conducta para los hoteles y hospedajes. Entonces, esperamos que en este tiempo se pueda salir esa, pero ¿qué nos dice este Código de Conducta? Que justamente la empresa privada tiene que estar asumiendo una serie de funciones y roles para la prevención, capacitar a todo el personal que trabaje sobre los riesgos y responsabilidades que implica la facilitación de la explotación de menores de edad en sus establecimientos, así como justamente implementar estrategias, implementar acciones dentro de estos establecimientos.
Igual, paralelamente, contamos con el DACOU, que es un código de conducta internacional, del cual CHS Alternativo somos justamente los representantes aquí en Perú y también lo fomentamos. Si bien es cierto, no es de uso obligatorio ni de inscripción obligatoria, pero es un sello internacional que también se le da a la empresa privada que implementa acciones en favor de la protección de la niñez, ¿no? Interesante. ¿Están ustedes trabajando con las cámaras de turismo de las provincias? Por supuesto, trabajamos con Canatur, ADPTUR, con diferentes agencias de turismo y de viajes, y todas ellas, así como algunas operadores de justicia y gobiernos locales y regionales, que conformamos el movimiento Vuela Libre. Este movimiento fue impulsado desde ICO Internacional, es justamente para realizar acciones desde la sociedad en favor de la prevención y la protección de niños. Entonces, el movimiento Vuela Libre aquí en Perú, tenemos dos comités, uno conformado aquí en Lima, donde justamente están estas instituciones que te acabo de mencionar, y tenemos el movimiento Vuela Libre en la región Iquitos, donde también cuenta con un comité y una serie de instituciones que participan y postulan a formar parte de este movimiento, porque tienes que cumplir también con una serie de responsabilidades sociales para la protección. Que haya tomado conciencia de una problemática tan grave y tan importante, ¿no? Qué interesante. Tarapoto, cuéntanos. Tarapoto también es otro centro, digamos, de riesgo, ¿no? ¿Qué se está trabajando en Tarapoto? ¿Hay mayor incidencia? ¿Ha bajado la incidencia de explotación sexual? Cuéntanos un poquito de esto. O sea, nosotros a través de CHS Alternativo tenemos dos ámbitos de intervención, porque también tú sabes que al trabajar en base a proyectos, de alguna manera tenemos ciertas limitaciones, y está básicamente nuestra intervención en Lima y en Loreto. Sin embargo, juntamente con Mincetur, y es Mincetur el que lleva toda esta información y estas acciones a las otras regiones del país a través de las dirceturas, ¿no?, que pertenecen a los gobiernos regionales. Entonces, ellos a través de las dirceturas lo que hacen justamente es capacitar, impulsar el código de conducta, la implementación de empresas privadas en favor de la protección de la niñez, ¿no? A nivel estadístico, todavía no es posible visibilizar un número de personas afectadas por esta situación, y es algo que justamente lo discutimos en el Plan Nacional de Acción por la Infancia, específicamente en el resultado 14, ¿no? Desde ahí siempre ha tenido la preocupación de que la problemática de la ESNA, o la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, está siempre invisibilizada, porque son otros delitos los que de alguna manera lo han estado absorbiendo. Sin embargo, a partir de la publicación de la ley, la 3963, que ya reconoce a la explotación sexual como un delito, entonces, que ha sido, promulgada el año pasado, lo que se espera es que en adelante podamos realmente cuantificar el número de niños, niñas, adolescentes y adultos que hayan estado en una situación de explotación sexual, porque ya va a ser un delito que se investigue por la propia problemática y no esté dentro de otra problemática o invisibilizado por otra problemática, ¿no? Entonces, nosotros justamente con el resultado 14 estamos trabajando en un análisis. Primero hemos hecho un análisis de la normativa, ahora estamos en un proceso ya de resultados de un análisis a partir de las dificultades que tiene todos los operadores, tanto de justicia como de atención, y con eso vamos a pasar a un tercer momento, ya que va a ser un análisis de casuística para poder tener un informe, el cual lo elevemos al grupo que impulsa el Plan Nacional de Acción por la Infancia, y desde donde nosotros queremos, como resultado 14, hacer sentir que esta problemática también tiene un número importante, que tenemos que ponerle atención y que tenemos que ponerle el ojo para justamente implementar acciones en favor de la protección de la niñez, ¿no? Mira, tenemos gente que está participando con nosotros, te cuento. A Jan Saldaña, de la ONG SOS, me parece.
SOS Menores Vulnerables se une a la prevención de situaciones. ¡Qué lindo! Bienvenido, Jen, bienvenida, Jen. Gracias por estar presente con nosotros. Ojalá podamos hacer una gran red al respecto. Omar Alejos, gracias. Y tengo a Nati Garín que te está saludando, Anita. No sé. Gracias. Gracias por estar presente. Y sí, cuéntanos, ¿cuántos resultados, qué resultados has tenido desde que ha comenzado el proyecto? ¿Cuánto tiempo tiene el proyecto con ustedes? Cuéntanos un poquito sobre eso. ¿Cuánto tiempo tiene? Estamos en la segunda etapa. Tuvimos una primera etapa que fue del 2013 al 2017, una segunda etapa que fue del 2017 a justamente 30, hasta hoy día, 30 de junio del 2020, y iniciamos una tercera etapa el día de mañana hasta el 2023. Este proyecto está siendo financiado por PAN para el Mundo, que es fondos de Alemania, el que realmente apuesta justamente por la protección de los niños desde este sector, ¿no? En este sector que es justamente el sector turismo, que es un espacio que no se había visto antes y que muy poco todavía se está trabajando para poder proteger desde este ámbito a los niños, ¿no? Niñas y adolescentes. Entonces, ¿qué resultados hemos tenido? Realmente, hasta el año pasado, lo que se ha logrado es capacitar casi al 100% de los hoteles y empresas privadas del sector en Iquitos. Además de capacitar, hemos logrado que más de un 30% puedan implementar lineamientos dentro de sus propias instituciones, que justamente cuando contraten a un operador, sepa que está en una empresa que no favorece esta situación y lo que tiene es que evitarla, conocerla y prevenirla, ¿no? Asimismo, también hemos participado y apoyamos en espacios multisectoriales, como es la mesa que te comentaba, el resultado 14, a donde nos sumamos y desde donde también accionamos, capacitando operadores de justicia, capacitando operadores de atención de primera línea, todos aquellos que tengan una relación directa cuando se presenta un caso o se presenta una víctima, pero también a través de la mesa de resultado 14 trabajamos con el Ministerio de Educación para prevenir, porque lo más importante, consideramos, más allá obviamente de la atención, es prevenir, es evitar que pase esta situación, ¿no? Más. Y que para mí, sinceramente, que se elimine el Ministerio de la Mujer y que se cree el Ministerio de la Juventud. Bueno, estamos terminando el programa. Ustedes dos saben que Javier sabe que esta es su casa y que cuando quieran intentemos socializar más estos temas, sigamos conversando del tema, y lamentablemente el tiempo es cruel con nosotros y se nos va. Qué pena cortarlos. Te doy un minuto a cada uno a ver qué es lo que tienen que decir, ¿te parece? Anita. Bueno, en este espacio realmente nuevamente hacer visible a estos 3 hoteles de la región Iquitos que ahora han recibido un reconocimiento justamente por su rol de prevenir y además de eso de implementar acciones creativas justamente en favor de la protección de niños, niñas y adolescentes. Es el Hotel Europa, el Hotel Victoria Regia y el Hotel Amazon Garden en Colocho. Y sabemos que así como estos 3 son un ejemplo para el sector, muchos otros siguen sus pasos y esperamos que sigan sus pasos en adelante, porque tenemos que trabajar todos juntos en favor de la protección de la niña. Bueno, yo quisiera señalar que todos los padres de familia, maestros y la población en general que cuentan con dispositivos para poder proteger a niñas, niños y adolescentes, como es el aplicativo Redes Seguras, que lo pueden bajar desde el App Store o del Play Store, según el tipo de teléfono que tengan, es gratuito, y no solamente se puede usar acá en el Perú, sino también en otros países, en otras partes del mundo, solamente que está en español, esperemos que más adelante lo podamos tener en 2 idiomas también, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con todo lo que ocurre y sepan que los materiales están en la plataforma de la Aprende en Casa y del CICB para que puedan acceder, y lo mismo visiten
nuestra página que es www.chsalternativo.org. También estamos en el Facebook y en Twitter, donde van a poder encontrar varios mensajes, datos, información que podría ser de utilidad, y también los lugares a donde se puede denunciar estos casos, que es donde pueden recurrir. Muchas gracias, Rosana, nuevamente por esta invitación, y bueno, estamos a tu disposición como de tantas oportunidades. Javier, gracias Ana, gracias Gracias a ti. por escucharnos, y gracias a usted y todo por estar trabajando siempre en favor del futuro de nuestro país, como son los niños. Es un trabajo, yo lo sé, bastante difícil como reconocer. Ustedes sepan que este canal está abierto para ustedes. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por participar nuevamente aquí en nuestro programa. Soy Rosana de Escala Miraflores. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias.